Pues ya estamos, entonces Muy bien. iniciamos ya. Pues miren, les presento a la doctora Brenda Manzanilla. Antes que nada, muy buenos días aquí en México. Y por allá con ella, pues ya son tardes, si no me equivoco. Sí, son las 3. Y, y pues aquí estamos con la doctora. La doctora Brenda Manzanilla tiene una amplia experiencia en mecánica cuántica, es todo su posgrado de formación fue en este campo, sus postdocs igual siguen siendo en mecánica cuántica. Y bueno, pues la doctora tiene múltiples publicaciones científicas. Como mencionaba, tiene doctorado, ya si no me equivoco, tu segundo o tercer postdoc, exclusivamente en este campo de la mecánica cuántica y pues le agradecemos mucho que esté con nosotros en esta mañana, también a ustedes, a todos los que nos están escuchando. Y como les decía, esto se está grabando y va a subir después a YouTube para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de escucharnos. Pues te dejo el micrófono, doctora. Nuevamente, muchas gracias y pues aquí te escuchamos. Muy bien, muy bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y espero que todos puedan aprender o llevarse algo el día de hoy que les sirva bastante en su formación y también una forma de meterles un poco de presión a todos los que estén aquí escuchando porque, bueno, estamos en un avance tecnológico y de la inteligencia artificial hoy en día de pasos agigantados y necesitamos ponernos en ese contexto. Entonces, en principio, la práctica es hablar sobre un poco de la mecánica cuántica, cómo va para principiantes, los fundamentos y sus aplicaciones moleculares, pero me gustaría hablarles un poco más acerca de lo que ya más va orientado hacia la empresa y lo que va hoy en día a las tecnologías y principalmente lo que es la quimioinformática y el diseño de fármacos. Vamos a orientar la plática mejor a la DFT conceptual, que es eso, ahorita lo vamos a ver, la quimioinformática y cómo está esto involucrado en la investigación y desarrollo de nuevos fármacos, ¿no? Que ya hace años que pasamos, por ejemplo, con el problema del COVID, entonces todas las empresas se pusieron a correr y todas las instituciones universitarias se pusieron a investigar sobre cómo desarrollar o proponer nuevos fármacos. Bueno, pues entonces, derivado de todo esto, empezamos con una forma de evolucionar de la investigación farmacéutica impresionante. Entonces, pues vamos a hablar sobre esta parte y sobre lo que viene en el futuro sobre esta parte de la investigación farmacéutica y que también puede llevar de la mano otras alternativas que puede ser el desarrollo de nuevos materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita enfoquémonos un poco nada más en el diseño farmacéutico, que es lo que tiene más, digamos, más número de empresas, más número de grupos de investigación, lo que está como hoy en día también en boga para poder decir que puedes encontrar trabajo, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre esto. Lo primero que tenemos que entender que qué es lo que queremos con esto de el diseño de fármacos, de proponer una nueva molécula, qué es lo que está queriendo hacer o entender hoy en día las empresas, tanto como grupos de investigación. Uno, que queremos predecir nuevas moléculas, que queremos entender esas nuevas moléculas, proponer esas nuevas moléculas en base a un sentido químico. Es decir, vamos a predecir nuevos fármacos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entendiéndolas desde un sentido o una perspectiva química. ¿Y eso para qué nos va a servir? Nos va a servir para hacer una mejor predicción en nuestras predicciones, obtener nuevos modelos que vamos a proponer. Por ejemplo, un modelo de QSAR. Si nosotros proponemos un modelo de QSAR, digamos que es el modelo más simple, una regresión lineal entre distintos descriptores, si yo no estoy teniendo una buena predicción en ese caso y no viene con un sentido químico, es decir, puedo tener un modelo de QSAR diciendo que voy a predecir la toxicidad, por así decirlo, de un nuevo fármaco teniendo tales bases, utilizando descriptores como, por ejemplo, mi modelo tiene cargas de Cefriot, cargas de Mulliken, cargas de esto, cargas del otro, pero es un modelo QSAR utilizando solamente cargas. Y al final, ¿qué información me está dando ese modelo de QSAR? Ese QSAR, si bien a lo mejor tiene un valor de regresión lineal bastante bueno,
pasa los filtros y todo esto, no quiere decir que sea un buen modelo químico, un modelo para predecir un nuevo fármaco. ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo qué está pasando, cómo puedo modificar y proponer nuevas moléculas, porque esto no tiene un sentido ni químico y tal vez físico en ese sentido, pero no me está dando más información, porque tengo un modelo realmente pobre de predicción. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues entender qué es lo que estoy queriendo decir, qué es lo que estoy buscando, cuáles son mis descriptores y qué están esos descriptores. Y es lo que queremos ver ahorita en esta pequeña eh, charla de este día. ¿Cuáles son descriptores que pueden ser los de utilidad? Y ahí es donde entra entonces la DFT. Y si nosotros entendemos qué es lo que queremos, cómo lo queremos, ese sentido químico nos va a ayudar a entender nuestro problema y por lo tanto reducir costos y tiempo de investigación. Entonces, bueno, vamos a hablar de qué va a ser esta charla. En esta charla les voy a dar un contexto actual, que es un poco de lo que ya conocemos, de lo que ya tenemos. Vamos a hablar un poco sobre qué es la DFT conceptual. No voy a entrar a explicar mucho sobre este caso, pero digamos que en los cursos que se ven aquí en la empresa, pues tenemos un poco lo que es entender los fundamentos de cada cosa que hacemos. Luego vamos a ver qué es la quimioinformática y cómo podemos entonces integrar la quimioinformática y utilizar la DFT conceptual. Después vamos a hacer un ejercicio, lo vamos a hacer en Google Colab. Les voy a poder les pasaré el código para que ustedes lo corran. Lo pueden abrir, nada más copian el link, lo ponen en el Google Colab y vamos a darle correr en esta parte. Nada más para que entendamos y hagamos un modelo de Machine Learning utilizando descriptores distintos que se obtienen en quimioinformática y también tengamos descriptores que provienen de la DFT. Y veamos esa parte de las tendencias y el futuro que nos espera y que tenemos que empezar a estudiar y entender. Entonces, los objetivos que vamos a tener el día de hoy, pues bueno, uno, conocer qué es la DFT conceptual, cuál es su utilidad, para qué nos va a servir y entender que esa parte de la DFT conceptual más que nada nos habla sobre lo que es la reactividad química de las moléculas, para qué nos va a estar dando ese sentido, más bien que nos está dando ese sentido, que nos va a dar esa dirección y conocimiento químico sobre las moléculas. Y entonces podemos utilizar la DFT conceptual en las herramientas de la quimioinformática para poder obtener modelos de Machine Learning con un sentido químico que nos permitan entender y conocer nuestros sistemas. Entonces, vamos a ver lo que sería vamos a ver lo que son la DFT conceptual. Vamos a tener el mapa de algunos descriptores de la reactividad. Se los voy a presentar. Vamos a hacer el caso práctico. Vamos a calcular algunos descriptores desde Google Colab. Algo muy simple, no es un caso realista, pero lo vamos a hacer para que veamos entonces cómo se aplican estos casos y vamos a ver que existen también publicaciones que trabajan con ellos. También vamos a realizar esa práctica utilizando todo el flujo de trabajo que sería utilizar, generar los descriptores, calcularlos, obtener datos y calcular y obtener un modelo de Machine Learning. Y vamos a ver cuáles son esas tendencias actuales que hoy en día ya empezamos a tener. Entonces, empecemos con la parte de cómo es el panorama actual en el descubrimiento de fármacos y también, pues, también incluye no solamente fármacos, sino que también incluye materiales. Existe una infinidad, como podemos ver en la imagen de fondo, una infinidad grande de empresas, de farmacéuticas y de startups que se dedican en el descubrimiento de nuevos materiales o de nuevas moléculas. Para ello se utilizan, pues se ayudan bastante de lo que es la inteligencia artificial, lo que son los modelos de Machine Learning que están hoy en día en constante evolución cada vez existe una nueva forma para hacer un algoritmo nuevo, existen cada vez grupos de investigación o empresas que desarrollan nuevas herramientas para poder hacer ese filtrado más rápido, para
Entonces, existe una carrera constante y día a día para obtener algo que funcione y de la mejor manera y que tampoco sea caro y que tampoco nos lleve mucho tiempo. Algunos de los problemas que tienen algunas empresas o algunas farmacéuticas es que dicen que tienen muchos datos. Entonces necesitan personas que se dediquen a analizar datos, porque tienen muchos datos, entonces generalmente buscan personas que estén ahí para poder hacer filtrado de datos. Pueden tener una recolección grande, por ejemplo, una farmacéutica, ya de su amplia experiencia que haya tenido por los años, tiene muchísimos datos experimentales. Entonces tiene tablas, Exceles, PDFs, etcétera, etcétera, que tiene muchísima información sobre lo que ya tienen de manera experimental. Además de que pueden y ya también tienen datos computacionales que van desde los descriptores más simples hasta los descriptores ya un poco más complejos, que ellos también utilizan lo que es la DFT para integrar esos descriptores que ahorita vamos a ver, que espero que tengan también una visión sobre cuáles son más o menos ellos, eh, que se integran para poder predecir nuevos fármacos. Entonces, hay un campo bastante amplio sobre lo que se necesita saber y conocer sobre lo que es el diseño y descubrimiento de nuevas moléculas, como en este caso serían fármacos. Si bien nosotros ya estamos familiarizados con un poco digamos, este diagrama, que lo que es el descubrimiento de nuevos fármacos, sabemos que es un proceso lento, costoso y bastante extenso. Digamos que la primera parte en esta parte de descubrir un nuevo fármaco pues se divide en distintas fases. La primera fase en ese descubrimiento es identificar cuál es nuestro problema, hacia dónde nos vamos a enfocar, qué enfermedad me interesa a mí. De ahí voy a tener una biblioteca grande, como en algunas empresas o en algunas farmacéuticas, de diferentes candidatos, de diferentes moléculas que, pues tengo esta molécula, podría servir, o esta molécula podría servir. ¿Para qué? Para hacer ya sea tratar el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de lo que nosotros tengamos en mira, cualquier otra enfermedad. Entonces yo voy a enfocar mi banco de datos utilizando esa idea. ¿Cuál es mi blanco biológico? Después empiezan ahí nuestras herramientas o nuestro trabajo in situ. Vamos a utilizar todas las herramientas de inteligencia artificial, de quimioinformática, vamos a obtener vamos a utilizar todos los programas para poder entonces hacer un screening, un cribado virtual se le dice, para poder decir de todos los candidatos que tenía yo en mente que podrían funcionar, ahora haciendo nosotros nuestro cribado virtual, pues puedo tener una, digamos, menos amplia cantidad de moléculas que pueden ser utilizadas para la siguiente etapa, que serán tener nuestras moléculas líder, como la vemos en la siguiente etapa, ¿no? En esta parte nosotros lo que vamos a ver es que ahora ya tenemos algunas moléculas que a lo mejor fueron utilizadas para tratar otra enfermedad, pero también pueden ser utilizadas para otra enfermedad. O tengo nuevas propuestas o derivados de esas moléculas. Porque yo ya estudié e hice el cribado virtual, que ahí es donde nosotros entramos generalmente, en la parte in situ. Después de este proceso que dura, es costoso y que dura bastantes años, vamos a las pruebas clínicas. Ahí empezamos con las pruebas in vitro, las in vivo y después, si pasan ya todas esas pruebas, nos vamos a los ensayos clínicos. Estas ya utilizan menos moléculas que son las que nosotros ya utilizamos y tenemos de candidatas en nuestro cribado virtual, pero sigue siendo un proceso costoso y de muchos años. Después de ello, nosotros ya pasamos a las regulaciones, vamos a hacer las aprobaciones de la FDA, vamos a sacar las patentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a invertirle dinero y otro tanto de años. Entonces, al final nos estamos tardando bastantes años. Aproximadamente puede, dependiendo de la farmacéutica, de tantos recursos que tenga, del personal que tenga, de las herramientas que tenga, puede ser entre 10, 15 años o un poco más, un poco menos. Por ahí puede ir el rango. Entonces, y
y el costo de que tengamos también puede variar, pero va a ser siempre elevado. Por lo tanto, de los candidatos que teníamos en mente, al final solamente llegó uno al mercado, si nos va bien. Entonces, eh, es un proceso bastante costoso y por lo tanto, a todas las empresas, a todas las farmacéuticas, a todas las startups, les interesa bastante reducir el número de compuestos que puede, y el número de años, el número de costo que vamos a necesitar para poder tener un medicamento o un material. Entonces, esa carrera, todas las empresas la van a tener y están muy interesados en adquirir talento que pueda ayudarles a resolver, y así como herramientas. Uno de los problemas que se topan en las empresas, así como grupos de investigación, al tratar de resolver ese problema es que, bueno, se van encontrando con que en el camino a lo mejor se encuentran con que resulta que nuestro candidato es tóxico o que tiene baja solubilidad, o sea, cuando nosotros no lo tomamos resulta que se acumula, puede llegando a ser tóxico. Y también debido a que nuestra dieta, nuestro sedentarismo, nuestra condición ambiental, si vivimos en un lugar con bastantes estrés oxidativo, es decir, que esté muy contaminado, eh, etcétera, y otros factores externos que nosotros tampoco controlemos, puede hacer que nuestro candidato o nuestros candidatos de fármacos, pues bueno, no sean los más altos o los más eficientes para tratar la enfermedad que nosotros queríamos. Entonces, estos son problemas que en el camino surgen sin que se hayan planeado desde un principio. ¿Y cómo podemos resolver o intentar dar una solución a ese problema de toxicidad o los factores ambientales? Pues bueno, podemos intentar ayudarnos de la química computacional y la quimioinformática. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ya bien estábamos haciendo ese cribado virtual, lo que vamos a hacer es expandir un poco más para tratar de estudiar esos otros factores externos y también incluirnos en nuestras predicciones. Entonces, vamos a utilizar la química computacional, las diferentes herramientas que existen, tanto de docking, tanto de dinámica molecular, tanto de cálculos de estructura electrónica, como todo lo que tengamos de herramientas de quimioinformática para entender las propiedades y interacciones y comportamientos de las moléculas y por lo tanto manejar miles y millones de moléculas, esas bases de datos grandes que llegan a tener en algunas empresas para obtener un modelo predictivo. Dentro del modelo predictivo vamos a incluir otros factores que nosotros no podemos tener o incluir a lo mejor, bueno, sí los vamos a incluir en el experimento, pero nosotros nos podemos anticipar a obtener esos factores externos, esa toxicidad que a lo mejor yo ya no quiero, a lo mejor un blanco biológico que yo sé que puede estar haciendo interacciones no deseadas durante mi diseño de fármacos, etcétera, etcétera. Todo esto también lo puedo incluir entonces en mis modelos predictivos. Aquí en esta parte lo que vamos a ayudarnos con la DFT conceptual es que nos va a ayudar a entender ese sentido químico y por qué está ocurriendo, por ejemplo, una interacción de un fármaco, un ligando, con su blanco biológico. ¿Cómo y por qué? ¿Cómo lo vamos a ir a estar haciendo? Bueno, nos vamos a ayudar de diferentes herramientas que se ven en diferentes áreas, como por ejemplo, sí podemos utilizar docking molecular para tener esos otros descriptores que nos permitan ver la eficiencia del ligando. Podemos utilizar las propiedades ATME, que son descriptores bastante simples, bastante rápidos, que nos permiten evaluar la toxicidad, la excreción, la absorción, el metabolismo y la administración de los fármacos o nanovectores que estemos diseñando. Podemos ver con un dinámico molecular, por ejemplo, el tiempo de residencia del fármaco, cosa que no podemos ver, por ejemplo, en docking molecular. Y en el caso de los estudios de DFT, podemos incluir, comúnmente vemos los orbitales HOMO y LUMO, que son
digamos, aproximaciones simplistas de lo que son la afinidad electrónica y el potencial de ionización. ¿Por qué se utiliza generalmente estos descriptores en algunos modelos de Machine Learning o de QSAR? Porque son los más rápidos. Generalmente hacemos como, por ejemplo, un cálculo con un PM3, puede ser, y bueno, tengo a lo mejor una tendencia a lo que podría ser el sistema. Generalmente, un método semi-empírico lo estamos asociando a sistemas más grandes o para estudiar sistemas más grandes. Y digamos, si queremos estudiar un sistema más pequeño, pues entonces ya nos vamos con la DFT, un poco, que es un poco más costosa que un método semi-empírico. Sin embargo, gracias a esta carrera de que PM3 termina no siendo tan suficiente para estudiar algunos sistemas, aunque yo sé que como empresa me interesa a mí que esto sea más rápido y yo no voy a invertir como unas 15 horas de cálculo en cada una de las moléculas para obtener tan solo un descriptor. Entonces, lo que me interesa es irme a los métodos semiempíricos, pero pierdo información o los datos no son realistas, entonces ya por eso en algunas publicaciones no se toma tanto eso parte de los descriptores de la DFT porque suelen ser costosos. Entonces se han desarrollado nuevas herramientas como son utilizar o calcular o aproximar los cálculos de DFT con otras herramientas como es XTB que pues tiene una muy buena correlación con que son algunos descriptores. En algunos sistemas falla, en algunos otros sistemas va bien. Siempre hay que tener un control de calidad, un control positivo, un control negativo y nuestros sistemas de estudio. Siempre hay que hacerlo. Entonces, nosotros vamos a utilizar todas estas herramientas, toda esta información para poder entender qué es lo que queremos, qué es lo que comparten los sistemas para poder proponer entonces una nueva molécula. Ahora bien, de la DFT conceptual tenemos diferentes herramientas. Tenemos descriptores de los que voy a hablar más adelante, que son los descriptores de la reactividad, que son la dureza, el potencial de ionización y la afinidad electrónica, por ejemplo, que mencioné brevemente anteriormente, o descriptores que son de respuesta a campos externos, de respuestas lineales, y que también nos dan información mecanística, que algunos descriptores son desarrollados principalmente en la Universidad de Chile. Entonces, podemos incluir todos estos descriptores que nos ayudan todavía a entender mucho mejor lo que son nuestras moléculas. Por eso, podemos integrarlos a nuestros modelos de Machine Learning porque nos dan más sentido químico. Sin embargo, tenemos ese problema que ya les había mencionado del tiempo computacional. Por eso hay nuevas estrategias para decirle, doy un poco la vuelta o puedo utilizar esta otra siempre y cuando yo utilice mis controles. Entonces puedo utilizar mis descriptores de la DFT conceptual para entender y darle sentido químico, siempre con sus cuidados. Entonces, ¿cómo vamos a tener esos cuidados o cómo voy a saber si sí o si no? Siempre tenemos que tener en cuenta las bases. Si no conocemos precisamente qué significa el descriptor. ¿De dónde son los fundamentos de este descriptor? ¿De dónde se fundamenta? ¿Por qué se desarrolló de esta manera? ¿Cómo puedo yo darle la vuelta si es que yo ya estoy entendiendo los fundamentos de esto y de entonces entender qué es DFT? ¿Cuáles son los fundamentos de DFT? Lastimosamente en esta carrera muchas veces se nos olvida entender los fundamentos de lo que estoy haciendo, de lo que estamos haciendo. Entonces, perdemos ese sentido solamente por producir. Siempre es necesario que nosotros entendamos qué es lo que estamos haciendo y no utilizar las cosas como una caja negra. Siempre eso es muy importante y siempre es fundamental, porque si no vamos a tener errores y en nuestros modelos de predicción y vamos a tener algo que no funciona o que funciona pero no sabemos por qué funciona. Entonces siempre tenemos que tener las bases. Bueno, entonces, en esta parte de las bases, digamos, nosotros nos encargamos de ver qué es la DFT, cómo funciona, cuál es la aproximación que hace la DFT para entender el sistema
Y teniendo esa parte de la cuántica, que nuestro DFT es nuestra intención de intentar resolver la ecuación de Schrödinger, pues hubo un químico que se llamaba Robert Parr, que dijo, ok, tengo la mecánica cuántica, tengo los fundamentos para poder resolver la ecuación de Schrödinger, pero ¿cómo puedo utilizar esa información en la química para darle un sentido químico y explicar diferentes fenómenos que se puedan observar? Pues se le ocurrió entonces la DFT conceptual, en donde ahora tenemos lo que es conocido como el potencial químico, la electronegatividad y lo que mencioné de la dureza también. Entonces, con ello, nosotros podemos, a partir desde la mecánica cuántica, explicar fenómenos químicos utilizando esa teoría de nuestras moléculas. Aquí les presento digamos, los descriptores más comunes que podemos encontrar de la DFT conceptual. Tenemos los descriptores globales y los locales, entre otros descriptores más que son los no locales, pero enfoquémonos nada más en estos. De los globales tenemos el potencial de ionización vertical, afinidad electrónica vertical. Si se dan cuenta en estas ecuaciones, no estoy poniendo lo que son los orbitales HOMO y LUMO, sino que estoy utilizando las aproximaciones finitas para aproximar el valor del potencial de ionización y afinidad electrónica. Ojo, son aproximaciones también, pero con otro fundamento distinto a lo que serían los orbitales moleculares. Esto, digamos que si digamos que estamos dependiendo del enfoque o lo que estemos utilizando, en DFT es más apropiado utilizar este tipo de aproximaciones más que los orbitales moleculares, porque si nos vamos a los fundamentos, que esa es otra parte de lo que tenemos que entender, en los fundamentos nos damos cuenta de que no es tan viable utilizar los orbitales HOMO y LUMO. Entonces nos vamos mejor a lo que serían a estas aproximaciones. Pero como les mencioné desde hace unos minutos, suele ser costoso porque hay que hacer un cálculo para el catión, un cálculo para el neutro y un cálculo para el anión. Entonces tenemos que hacer 3 cálculos de DFT para obtener estos 2 descriptores y puede ser que nos den errores, no converja, tengamos contaminación de spin y todo esto hay que revisarlo y hay que entender por qué está pasando, cómo lo resuelvo. Entonces, esa es parte de los fundamentos, sigue siendo siempre necesario y no solamente porque puedo tener un cálculo, puedo tener un valor y yo copio y pego y lo pongo. Pero no me di cuenta de que hay contaminación de spin, no me di cuenta de que a lo mejor no convergió en cierto punto, de que entonces no estoy entendiendo qué es lo que está pasando. Y bueno, sigamos con los descriptores. Los descriptores, entonces tenemos estos los más populares. Estos nos están diciendo qué tan difícil o tan fácil es aceptar o donar un electrón. Las potencias electrodonadora y electroaceptora nos dicen qué tan fácil o difícil es aceptar o donar carga electrónica. Por un lado tenemos de un electrón y el otro lo tenemos con carga electrónica. En algunos casos es útil ver la carga electrónica más que ver que se vaya o acepte un electrón, porque a veces no solamente es carga, un electrón, sino que puede ser carga. Y tenemos la dureza y la blandura química, que es qué tan reactivo va a ser nuestro sistema y qué tan poco reactivo va a ser. Porque eso depende si yo quiero que mi molécula sea muy reactiva o yo no quiero que mi molécula sea muy reactiva. Entonces, podemos tener descriptores, pero si yo no entiendo qué están diciéndome esos descriptores, de nada nos sirven que tengamos un modelo de Machine Learning, un modelo de predicción, si yo no entiendo mis descriptores. Y mismo ejemplo, tengo un modelo de QSAR con 5, lo estoy haciendo con 5 descriptores, tengo una base pequeña de 20 moléculas, 5 descriptores y los 5 descriptores son de carga. Entonces tenemos un modelo de de QSAR bastante malo, que no nos está dando ni información y para empezar estamos utilizando un montón de descriptores para un sistema, para una base de datos con 20 moléculas. Entonces eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces descriptores, fundamentos, bases de Machine Learning, bases que usar, entender qué es lo que estoy haciendo. Siempre los fundamentos son primordiales en estos casos. Si no, tenemos muchos errores sin que nos demos cuenta.
¿De qué tratan los descriptores globales? Los descriptores globales nos hablan sobre cómo se comporta en general la molécula, es decir, la ve como un todo y nos dice cómo me voy a comportar si toda la molécula para mí va a ser fácil aceptar o donar un electrón, por ejemplo, si hablamos de potencial de ionización y afinidad electrónica. Si nos vamos a los locales, como teníamos la función de Fukui o las blanduras, aquí nada más por poner algunos ejemplos, hay muchísimos más descriptores, nos va a decir en qué parte de la molécula va a ser más fácil aceptar o donar un electrón. Para eso nos va a ser fácil que nosotros podamos decir, ah, ok, ¿qué pasará entonces si yo le cambio tal grupo funcional a mi molécula y por lo tanto puede ser que ahora sea más fácil, sea más reactiva o sea menos reactiva si veo mi comportamiento global? Eso es lo que nos va a permitir hacer los locales. Va a ser ese modelo o ese escrutinio local y racional dentro de la molécula y compararlo con todas las demás. Y si me doy cuenta de que, por ejemplo, este oxígeno o un grupo alcohol es el que predomina y que me da generalmente la reactividad o el comportamiento que yo quiero o lo tengo principalmente en mi grupo o en mi modelo de Machine Learning, yo sé entonces que ese grupo hidroxilo, como tiene facilidades o para tener cierto comportamiento e interactuar de esta manera con nuestro blanco biológico, pues entonces por ahí voy a empezar a modificar y hacer mi diseño racional de mis moléculas. Aquí tengo un ejemplo que ya es bastante viejito, pero que es bastante educativo. Les recomiendo que se lo lean por nada más como por entretenimiento, porque está muy bien escrito. Es de la profesora Ania Galano en de la UAM, perdón. Ella tiene muchos artículos al respecto sobre diseño racional de fármacos y hace utilización de los que son los descriptores de la DFT conceptual. Aquí vemos algunos de ellos que ella está utilizando, de estos de la DFT. Y con estos valores nos permite calcular o predecir cuáles serían nuestras moléculas candidatas, como por ejemplo las que pone aquí en azul. Y eso lo hace utilizando y viendo el comportamiento de los descriptores. Si tengo menos energía, si el valor de la potencial de ionización es más bajo, quiere decir que le va a costar menos, entonces donar ese electrón. Si la afinidad electrónica es más alta, por lo tanto es más fácil que pueda donar un electrón. Entonces, haciendo ese análisis que también se discute bastante en su artículo, puede hacer un análisis detallado de cuáles serían sus mejores candidatos, además de que ve la toxicidad, las reglas de Lipinski, de Weber, de Gauss. Entonces, hace hace un meticuloso estudio sobre cuáles serían sus mejores candidatos para ser sintetizados después. Entonces, si quieren darse un vistazo de cómo se discute, de cómo se tiene esos ejemplos o cómo podemos utilizar e integrar la DFT conceptual, este es un ejemplo muy bueno. Además de que no utiliza métodos para aproximar los descriptores, sino que utiliza un buen nivel de teoría, de hecho un filtrado de diferentes funcionales y bases para decir, este es el mejor nivel de teoría para poder entonces calcular los descriptores, que eso es algo que también se tiene que hacer. Tenemos que ver cómo es la mejor estrategia, cuál es la mejor estrategia para obtener nosotros los descriptores, que eso es algo que también tenemos que saber. Si voy a proponer un nuevo modelo de Machine Learning, tengo que saber cuál entonces es la mejor estrategia para obtener mis descriptores. Existe un compendio de diferentes programas, pero yo necesito saber cuál es el fundamento, qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo de esa manera. Ahora, la quimioinformática nos va a transformar o dar otros descriptores más. Vamos a poder tener otros descriptores como, por ejemplo, pongamos número de grupos funcionales, descriptores topológicos, descriptores, número de anillos, etcétera, etcétera, que es muy utilizado en la industria porque pues, nos permite hacer diferentes o desarrollar diferentes puntos. Digamos que si yo tengo una
cantidad grande otra vez de diferentes moléculas, pues entonces yo puedo analizarlos porque mis paquetes para generar descriptores de estos tipos de descriptores es muy rápido, por- digámoslo así, comparado con un cálculo de ab initio o cálculos de DFT. Entonces yo puedo utilizar esos descriptores, principalmente para pues estudiarlos todos de manera más rápida. Puedo predecir un montón, un mogollón de propiedades y puedo predecir hasta, por ejemplo, afinidades de unión, hacerle una aproximación a los dockings, etcétera, etcétera, ¿no? Utilizando solamente descriptores. Entonces, con eso puedo hacer una infinidad de cosas. Con eso, con las herramientas que tenemos de la quimioinformática. Si nosotros vamos a hacer entonces ese entendimiento de cómo vamos a pasar desde mis propuestas hasta tener un modelo, primero debemos empezar con cómo voy a representar esas moléculas. Lo que se hace normalmente en lo que es la industria, cómo vamos a transportarlo de la quimioinformática hasta ya mi modelo molécula sintetizada y ya en la venta. Bueno, ya una de las herramientas más fáciles para transmitir o decir mi molécula la convierto en algo sería utilizando lo que son los smiles, que es una representación lineal de, de lo que es la molécula, porque eso le permite a los programas como códigos, que sería como Python, que sea más fácil para ellos traducirlos y por lo tanto trabajar y manejar gran cantidades de datos. Es una forma para reducir la cantidad de datos. No le vamos a poner una estructura proveniente de Gaussian, de cualquier otro programa con tres coordenadas y coordenadas X, Y, Z, pues porque le va a ser difícil a los programas hacer el tratamiento de las moléculas. Entonces, de la forma más simple de hacerlo es siempre con los códigos Smiles. Ahora, después podemos hacer ese código Smiles, lo podemos utilizar, por ejemplo, en ArcticKit u otros programas para obtener fingerprints moleculares. Entonces yo separo la molécula y voy a decir, pues aquí este grupo hidroxilo, este grupo amina, este grupo amida, pues bueno, se puede traducir en bits. Esas bits les van a dar información entonces a los programas computacionales de quimioinformática, etcétera, etcétera, para decir esto es lo que yo tengo de información de mi molécula. Y luego tengo descriptores moleculares, que son los que hemos estado manejando generalmente en cribado virtual. Tenemos los descriptores de una dimensión, de 2 dimensiones, de 3 dimensiones y de 4 dimensiones. Puedo tener entonces bastante información. Tengo sus fingerprints moleculares y tengo entonces los descriptores, que esos descriptores me van entonces a estar describiendo a este Smiles. Entonces, por ejemplo, si yo quiero empezar con el ibuprofeno, quiero representarlo con un código Smiles, ¿cómo lo puedo hacer? Puedo irme a una base de datos, como por ejemplo a PubChem, y puedo ponerle ahí ibuprofeno, y me va a aparecer aquí su código Smiles. Entonces, si yo ya tengo mi código Smiles, ahora yo puedo empezar con mi flujo de trabajo. Puedo hacer por ejemplo, mi Excel y empezar a poner compuesto y mi código Smiles para que entonces mi modelo, mi programa de Machine Learning o de lo que sea, de calculador de descriptores, empiece a trabajar y nos dé información sobre el ibuprofeno. O si yo no tengo, no es una molécula comercial, pues puedo utilizar un convertidor de Smiles, tan solo en línea, como un Smile Converter. Dibujo mi molécula y obtengo entonces mi Smiles. O lo puedo utilizar con OpenBabel, lo doy en Python, entonces en Python mando a llamar a OpenBabel y que me convierta entonces lo que tenga de, por ejemplo, una molécula que yo ya tengo en Gaussian, que yo ya tengo bueno, en Gaussian, que yo ya la tengo en 3 coordenadas, y entonces que me la traduzca y me la convierta a un código Smiles para que entonces mis programas no lloren. Entonces, eso es lo primero que empiezo a tener, mi código Smiles. Si yo ya tengo mi código Smiles, puedo utilizar entonces las herramientas de quimioinformática para obtener los descriptores moleculares. Me va a dar entonces su peso molecular
otras informaciones como lo son de los fingerprints, otras propiedades como por decir el log P, si es que existe, etcétera, o lo puede calcular. También eso hay que conocerlo. Y nosotros, por otra parte, podemos utilizar también ese Smiles para poder calcular los descriptores electrónicos. Y utilizando todos estos descriptores de descriptores moleculares y descriptores electrónicos, puedo entonces hacer mi modelo de predicción, ya sea de toxicidad, de alguna de las propiedades ADME, o incluso, por ejemplo, calcular la afinidad de receptor ligando. Por poner solamente un ejemplo más común. Entonces puedo utilizar todo esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, vamos ahorita a hacer un ejemplo de ello. Para esto, primero vamos a empezar a recolectar datos. Yo ya tengo mi código Smiles, yo ya lo obtuve por alguna de estas fuentes, yo ya lo dibujé, yo tengo mi código Smiles. ¿Qué es lo que voy a empezar a recolectar de datos? Voy a empezar a recolectar, por ejemplo, descriptores geométricos con algún software, descriptores también topológicos con el mismo software o utilizando otro software, descriptores de estructura que nos diga a lo mejor si tengo tales grupos funcionales, si tengo tales anillos, si tengo propiedades físico-químicas, pongamos que tenemos cálculos o tenemos datos experimentales. Si tenemos también cálculos electrónicos, podemos añadir descriptores que hagan relación a descriptores electrostáticos, distribución de carga, etcétera, etcétera. O podemos tener descriptores electrónicos, como sería la energía de ionización, que proviene pues, principalmente de estos cálculos de DFT conceptual. Yo ya tengo entonces estos descriptores. Ahora lo que tengo que hacer es procesar y limpiar datos. A lo mejor estos descriptores no me sirven, estos no me dan sentido químico, tengo un montón de descriptores de carga, con que me quede con el que me haga más sentido, con el que más sentido tiene, que el que se me reporte más en la literatura porque tiene un sustento, etcétera, etcétera. Yo empiezo a procesar mis datos. Una vez que yo ya proceso mis datos, puedo empezar a construir mi modelo. Empiezo a entrenar mi modelo, a decirle, a ver, vas a trabajar con esto porque vamos a calcular esto otro, mi propiedad Y. Tengo tales descriptores que os van a ser X, empiézame a calcular un modelo. Vamos a ir modelando ese modelo, no quiero que sea por este método, quiero que sea por este otro método, y ahí nos vamos a herramientas de Machine Learning. Después validamos ese método y finalmente vamos a tener nuestro modelo predictivo, que ya nos va a permitir entonces a trabajar y predecir diferentes moléculas con la finalidad que nosotros queramos. Esto se ha realizado mucho en diversos grupos de investigación, incluso se hace mucho también en las empresas, que es lo que les mencionaba. Entonces tenemos de hoy en día es el boom en cuanto a Machine Learning. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a predecir esto? ¿Cómo vamos no solo de diseño de fármacos, sino que también con nanomateriales? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué descriptores vamos a usar? ¿Cuáles son las herramientas distintas que hay? Podemos ver un mogollón de artículos que nos hablan sobre un sinfín de herramientas que nos dicen cuáles serían las más top para poder obtener, no sé, 1000 descriptores, 200 descriptores y eso, y cuáles son los que ellos más utilizan y cuáles grupos utilizan más esas herramientas. Vamos a poner un ejemplo. Este a lo mejor no es el mejor artículo, pero les podemos echar un ojillo a lo que ellos utilizan, por ejemplo, de herramientas. En este caso, por ejemplo, utilizan docking molecular, agregan también cálculos de dinámica molecular, hacen cálculos de DFT, utilizan estas partes de lo que tenemos aquí, utilizan este tipo de modelo de Machine Learning o de QSAR y vamos a ver qué descriptores utilizan, bueno, qué parámetros utilizan como validaciones para su modelo de Machine Learning. Vamos a ver un poquito más abajo qué descriptores están utilizando, qué descriptores les está arrojando. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en nuestros diferentes artículos o lo que va a estar, que no es público,
lo que utilizan más o menos las empresas. Entonces, todas estas herramientas, todo esto lo que podamos obtener de información, va a nutrir nuestro modelo de Machine Learning para darnos la mejor predicción. Y aquí es donde entra entonces la DFT conceptual, porque la DFT conceptual lo que nos va a ayudar en ese modelo de Machine Learning es que tenga interpretabilidad química, es decir, que tenga ese sentido químico para decir, ah, si le cambio tal grupo, entonces vamos a tener tal comportamiento. Entonces eso es lo que vamos a esperar o necesitaremos pensar al modelo de tener un nuevo modelo de Machine Learning. Vamos a ver un caso de ejemplo de flujo de trabajo. Vamos entonces a medir el Google Colab. Los puedo pasar aquí por el chat por si lo quieren estar siguiendo. Aquí está. Entonces, vamos a empezar con la instalación de las librerías. Necesitamos en este caso ArdeKit, que va a ser el programa que realmente es muy popular para ya las empresas para obtener los diferentes descriptores. Y bueno, aquí les puse también un poco de lo que es lo que vamos a estar haciendo en este código. Les recuerdo, es un ejemplo ficticio, es un ejemplo que generalmente que no está publicado ni nada por el estilo, es un ejemplo nada más de práctica porque es algo muy rápido. Entonces, lo que vamos a hacer es aquí es obtener los diferentes descriptores de la DFT, nada más estos para que no nos vayamos a tanto cálculo y ya sean descriptores globales y descriptores globales para obtener un modelo de Machine Learning. En este caso, el objetivo va a ser calcular el log P de un conjunto pequeño de fármacos. Entonces vamos a hacer un modelo de regresión lineal, va a ser un modelo usar pequeñito, con una base de datos muy pequeñita. Entonces, como tiene muy poquitos datos, es probable de que no tengamos los mejores, el mejor entrenamiento. Necesitaríamos más moléculas. Pero el objetivo aquí es solamente que veamos cuál es el flujo de trabajo más o menos que se puede realizar y qué es lo que podríamos entonces aprender al utilizar este tipo de descriptores. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, punto número 2, vamos a cargar las funciones solamente para tener aquí ya precargado para que empiece a calcular. Vamos a tener diferentes fármacos como son la aspirina, la acetona, el tolueno, que no es fármaco, el fenol, bueno, diferentes moléculas y vamos a ver cuál es el log P de estas moléculas. Entonces tenemos aquí nuestras moléculas, las corremos. ¿Qué es lo que quiero ver? Que veamos más o menos cuáles son la representación de esas moléculas. Aquí lo que estamos haciendo es un cálculo, no en sí de FT, pero sí es un cálculo de estructura electrónica, pero el punto aquí que está haciendo es un cálculo muy rápido, muy simple, solamente para obtener valores de energía. Si vemos, también estamos utilizando las cargas de Mulliken, que en general son populares, pero si hablamos de los descriptores locales, no son, pueden tener fallas. Entonces hay que tener aquí un escrutinio para ver esta información es correcta o esta información es falsa. Entonces hay que entender qué es lo que está haciendo las cargas de Mulliken, por qué funcionan, por qué no funcionan, porque algunos dicen, ah, Mulliken, punto, y lo uso y ya está. Y a lo mejor necesito unas cargas de Hirschfeld, que son, eh, tienen otra forma de aproximar las cargas. El tema de cargas es un poco complicado. O a lo mejor cargas de Voronoi. Entonces, a lo mejor los de Hirschfeld son las más apropiadas, pero eh, necesito añadirlo un poco más en el código, etcétera, etcétera. Entonces, eso necesito analizarlo yo cuando estoy haciendo mi flujo de trabajo, esos fundamentos, ¿no? Aquí lo estoy usando con cargas de Mulliken, nada más porque es rápido, es un ejemplo nada más visual y formativo. Entonces aquí tengo mi colección de moléculas, estas son las que con las que voy a estar trabajando. Ahora lo que quiero
saber es que como ya voy a calcular los descriptores, en este caso voy a calcular los descriptores de la DFT conceptual, los locales, y aquí me interesa la Fukui. Entonces voy a enfocarme solamente en una Fukui. Quiero saber cómo está aquí la distribución electrónica en mis moléculas. Entonces aquí tengo una representación visual de cuáles son los átomos más susceptibles a reactividad química. Entonces esto ya me empieza a dar un mapa visual de cómo se puede estar comportando la molécula. Si este grupo de aquí, de este grupo que tenemos aquí, o bueno, aquí es un aldehído, si tengo este grupo de acá, si tengo, principalmente el comportamiento es por el anillo, entonces quiero saber esa información y esto me lo pueden dar los descriptores locales que tenga utilizando la DFT conceptual. Ahora, punto aquí solamente entre comillas, recordemos que estamos hablando de no tenemos el mejor nivel de teoría. Eso hay que contrastarlo siempre con la información química correcta. Entonces puede ser que esto sea información errónea, así que hay que tomarlo con pincitas. Y además de que estamos utilizando un modelo de cargas de Mulliken. Entonces estamos haciendo la aproximación de lo más barato solamente con esta finalidad de que sea rápido. Entonces, esto es lo que tenemos aquí como tratar con pincitas. Pero bueno, este es el objetivo. Podemos ver esa información utilizando los descriptores locales. Ahora, yo tengo esa información, pero si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el más afectado, pues bueno, corro esta parte y esta parte me va a decir a lo mejor cuál es el átomo eh, de cada molécula. Aquí tengo los valores. Por ejemplo, en la butanona. Entonces, el carbono 2 es el que tiene el valor más alto de la Fukui. Si nos damos cuenta, estamos aquí en valores absolutos. Eso es otra cosa de lo que tenemos que tener aquí en cuenta. Son valores absolutos para las funciones de Fukui. Y el valor, el que nos diga que está más afectado, bueno, pues es más susceptible a que tengamos aquí, por aquí, la reactividad química de la molécula, ¿no? Entonces aquí me está dando esa información. Ok, yo tengo ahora esa información de los descriptores locales. Muy bien. Descriptores globales, ahorita los vemos, pero ¿qué pasa ahora con los descriptores de ARDIKit? Con los descriptores de ARDIKit puedo tener diferentes eh, perspectivas. Vamos a tener descriptores, por ejemplo, número de átomos que son donadores, números de átomos que son aceptores de átomos de hidrógeno, o sea, que nos permiten hacer obtener, ver lo que es el hydrogen binding. Entonces, esa información la podemos obtener con ARDIKit. Número de anillos, se me cuadrapea aquí el idioma, número de anillos aromáticos, número de átomos pesados, puedo calcular también entonces número de hidrógenos que tengo, número de átomos de oxígeno, etcétera, etcétera. Aquí solamente tenemos un pequeño compendio de algunos descriptores de ARDIKit. ARDIKit tiene aproximadamente como unos 200 descriptores, si no mal recuerdo. Entonces nosotros tenemos que hacer más o menos ese filtrado para ver qué descriptores van a ser útiles para mí y cuáles descriptores no van a ser útiles para mí. En este caso solamente tenemos estos descriptores, solamente por tener algunos descriptores. Ahora, en cuanto a los descriptores de la DFT conceptual, aquí estamos haciendo el cálculo, lo estamos haciendo por aproximaciones finitas, como lo mostré en las slides. Entonces ahí tenemos ese cálculo, aunque tenemos ese nivel bajo de teoría, lo estamos utilizando con esa aproximación. Y aquí tenemos entonces la tabla con los descriptores, que son los descriptores globales, que diga que estos son los locales, y aquí tenemos con los descriptores globales. Entonces aquí tenemos ya la información con esos cálculos. Si nos damos cuenta, no tardó mucho. En lugar de mandar el cálculo, de dibujar la molécula, de hacer el nivel de teoría, mandar el input y mandarlo al clúster, entonces lo que hicimos fue hacer un cálculo aquí con Python, utilizando los servidores de Google. Y
pero lo utilizamos con un nivel de teoría muy pequeñito. Entonces, si lo utilizáramos con un nivel de teoría más grande, si mandáramos a instalar aquí, por ejemplo, los programas como Gaussian, utilizando los servidores de, por ejemplo, de Google o los de servidores, por ejemplo, de Amazon, podríamos tener acceso a esos paquetes de manera oficial. Siempre hay un costo si utilizamos esos paquetes, pero podemos hacer uso de esos servidores si nosotros no tenemos, por ejemplo, acceso a algún clúster. Bien, tenemos entonces esos descriptores. Ahora vamos a integrar los descriptores de ArdiKit, los de DFT conceptual. Vamos a tener entonces ahora nuestras tablas con todos los descriptores que tenemos y vamos entonces a calcular nuestro modelo de QSAR. Calculamos tenemos el código y lo que vamos a ver aquí es nuestra regresión lineal, cuál es el valor de nuestra R más o menos, utilizando estos descriptores locales. Entonces tengo el valor predicho de log P para esas moléculas y vamos a compararlo contra el valor de log P que utilizamos nosotros, que diga el valor real, el que ya se tiene reportado, y el valor predicho utilizando los descriptores de ArdiKit y de la DFT conceptual. Y nos damos que tenemos una regresión lineal de 0.91. Parece que está muy bien. Ojo, tenemos pocos datos, tenemos un modelo muy pequeñito de niveles de teoría, entonces aquí digamos lo que estamos teniendo el resultado entre comillas muy bueno, ¿no? Aquí entonces hay que ver cuáles son los descriptores que en realidad nos están diciendo que ese log P calculado o predicho por estos descriptores fue lo que construyó a ese modelo. Entonces aquí vamos a ver cuáles son los descriptores que fueron los que se utilizaron para o más relevantes para predecir el log P. Entonces corremos esta parte y aquí nos va a decir cuáles son los descriptores más importantes. Y si nos damos cuenta, ahorita que terminé de correr, lo que vamos a ver es que los descriptores que nos dan mucha información son los resultantes de la DFT conceptual. Tenemos algunos otros descriptores topológicos que también nos dan información, pero si nos fijamos, por ejemplo, en al menos en los primeros dos o tres, estamos hablando de un sistema muy, muy pequeño, entonces pongámonos nada más en los dos primeros descriptores, son los que nos dan más información sobre o el comportamiento químico y que están más relacionados para obtener y predecir el log P de estas moléculas. Entonces, más o menos así se hace el desarrollo de una propuesta de una nueva molécula. Si yo modifico estos descriptores, entonces voy a poder predecir cuáles serían las mejores moléculas para que tengan este valor del log P. Entonces, si yo obtengo esos valores o si modifico y tengo tendencias similares a las que son de estos log Ps o de estos descriptores, por lo tanto, yo puedo predecir o decir cuáles serían las modificaciones más factibles para nuestras moléculas. Entonces, puedo utilizar estos descriptores químicos, bueno, electrónicos, para predecir entonces el comportamiento de las moléculas. Esto va a ir enfocado dependiendo del objetivo que nosotros queramos. Si yo quiero propiedades físico-químicas, si yo quiero propiedades electrónicas, si yo estoy interesado en la toxicidad, también en la toxicidad puedo utilizar y calcular entonces estos descriptores para ver cómo correlacionan, para ver si son tóxicos, si la dureza es grande o si la dureza es pequeña. Entonces, aquí pueden ustedes revisar un poco sobre la información y qué conclusión estamos llegando con estos descriptores y qué descriptores son los que nos terminan dando información. Bien. Y bueno, después de este ejemplo que pueden ustedes utilizar y correr y modificar a gusto, solamente creen una copia, nada más para que jueguen ahí con él. Eh, ¿Qué es lo que pasa hoy en día? ¿Cuál es la actualidad que enfrentamos hoy? Pues bueno, tenemos hoy la IA, existen diferentes herramientas, ya somos aficionados a utilizar ChatGPT hasta como para psicólogo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo va evolucionando cada una de las datos? Nosotros ya tenemos que entender cuáles son las diferentes herramientas de IA,
cómo las podemos utilizar. Tenemos que entender ya también ahora lo que son utilizar bases grandes de datos y utilizar también las herramientas computacionales para tener entendimiento y poder proponer y desarrollar nuevas metodologías para alcanzar los objetivos tanto en grupos de investigación como en empresas. Bueno, existen diferentes herramientas que se están desarrollando hoy en día por diferentes grupos, diferentes compañías, diferentes startups que necesitamos ir entendiendo ya hoy en día. El siguiente paso que está de moda ya desde hace unos años y que actualmente ya se busca bastante grupos de investigación que estén enfocados en esto es la computación cuántica. Digamos que estamos en esa parte de los principios de la computación cuántica, pero ya es importante de que empecemos a entender cuáles son las bases de la computación cuántica, empezar a programar también en ese nuevo lenguaje hacia la computación cuántica, porque ya estamos viendo que se están desarrollando nuevos algoritmos para obtener energías moleculares. Digamos que es la evolución más rápida de lo que vamos a ver de la DFT, que ya no vamos a utilizar tanto esos, a lo mejor, métodos empíricos, sino que nos vamos a ir con esos nuevos algoritmos para resolver la ecuación de Schrödinger y tener descriptores, entonces, más descriptores rápidos utilizando esa información, que nos van a dar esa información química y por lo tanto, pues existe lo que se ahora es el Machine Learning Quantum. Sin embargo, sigue siendo un proceso costoso porque el entrenamiento de esos modelos pues, termina siendo caro en algunos modelos. Entonces, a veces no termina siendo tan factible porque todavía seguimos en esa parte del entendimiento o entrenamiento, pero bueno, es, eh, es importante que ya estemos en ello. Y bueno, ya existen simulaciones, de hecho, de reactividad y dinámica electrónica, utilizando ahora esos nuevos algoritmos. Es lento por el momento, un poco a veces costoso, pero ya estamos en ello. Por lo tanto, pues ya se espera de que en algún momento la DFT pueda ser hasta reemplazada por estas nuevas técnicas y herramientas. Entonces, el pasado era la DFT clásica, lo que ya nosotros estamos acostumbrados, lo que hemos estado viendo, de que podemos ver de la DFT, los cálculos para estudiar las reacciones, mecanismos de reacción, etcétera, utilizando la DFT clásica como la conocíamos. Sin embargo, necesitamos entenderla porque esos son los fundamentos. Hoy en día tenemos pues esa DFT combinada con Machine Learning, esa DFT ya adaptada para que sea más rápida, más barata a los nuevos modelos de Machine Learning que existen. ¿Y que nos depara en el futuro? Pues bueno, vamos a tener lo que es la inteligencia artificial, que ya está siendo presente hoy en día, junto con la computación cuántica. Entonces vamos a consumir y opacar lo que es esas herramientas que teníamos, pero vamos a utilizar esos fundamentos de las herramientas que teníamos para estas nuevas herramientas. Entonces es lo que nos queda para de aquí en adelante. Ya, de hecho, las empresas ya buscan a investigadores en química, en cómputo cuántico, ya buscan a personas que sepan programar en estas áreas, en algunos grupos de investigación. Entonces ya es necesario que también nos actualicemos en este sentido. Es algo que acá está en auge, aunque no es de los pioneros, también está en auge y que nos necesitamos también que en México empecemos también a meterle caña en ese sentido para tenernos, nosotros no quedarnos atrás. Si bien nos hace falta mucho recurso, porque aquí tan solo ya se abrió el nuevo sistema de cómputo cuántico, entonces nos falta mucho por invertirla a la investigación y a la educación, porque eso es lo que nos viene pisando a todos acá y que necesitamos actualizarnos. Entonces, ¿qué es lo que podemos llevarnos al menos en este momento? Que la DFT conceptual, esos descriptores nos ayudan a entender por qué pasan ciertos fenómenos, por qué podemos tener un mejor modelo de Machine Learning que nos dé una buena interpretación y que nos permiten a nosotros como químicos decir, ok, si cambio este grupo funcional, si cambio este anillo, si cambio esta parte, porque modifico esta parte, nos puede dar entonces un diseño racional
entendiendo mejor lo que serían nuestros eh, modelos de Machine Learning utilizando las herramientas de la quimioinformática. Y bueno, si tienen alguna duda, pregunta, me la pueden hacer. Y bueno, pues hasta el momento, pues, esto sería lo que les quisiera yo comentar de estos avances de hoy en día. Pues muchas gracias, doctora Brenda. Dejamos abierto el micrófono para quien quiera participar o aquí tenemos también el chat disponible. Por si alguien quisiera preguntarle algo a la doctora Brenda, adelante, por favor. Si no, también pueden mandar algún correo, si tienen alguna duda, si quieren alguna información, si quieren artículos, si quieren algo, pues bueno, pueden utilizar los diferentes medios de comunicación y si algo les surge después de interés. Sí. No, no pusiste tu correo electrónico, ¿verdad? Por aquí en una Ah, no, diapositiva para que lo anoten. no, vamos a ponerlo aquí en el chat. Sí. De todas formas, eh, nos pueden escribir. Aquí está el correo de la doctora. Si lo pueden anotar, la doctora, pues puede recibir estudiantes. Si alguien aquí ya es postdoc, es investigador, profesor, también la doctora hace colaboraciones. Y bueno, pues la doctora, como ya lo comentó, tiene en Farbiois algunos cursos y un diplomado y espero pronto te animes a diseñar pues el de ya combinación de FT inteligencia artificial. Yo pues seguro sería igual también un hitazo. Y más que nada, pues como tú mencionas, para ya empezar a entrar en conceptos que pues todavía en México son nuevos, empezar a manejar herramientas de inteligencia artificial con mecánica cuántica no es algo fácil, pero aprovechando que tienes ya esos conocimientos, ese background, ese expertise, ojalá después también nos apoyes por ahí con algo así. Voy a poner este, en lo que se van animando, voy a poner aquí en el chat también el diplomado que la doctora ofrece. En este momento, estoy ahorita por aquí agregando esa información, al chat para que, pues quien se anime a tener más conceptos, este, sobre estas temáticas, pues la doctora tiene aquí unos cursos que incluso son asincrónicos y eso también tiene mucha ventaja porque, este, pues eso permite que ustedes puedan llevar estas temáticas en sus tiempos, a la hora que ustedes puedan, en la comodidad del espacio donde ustedes se encuentren. Y la doctora también ahí les puede dar seguimiento en esa plataforma que tenemos de 1000 aulas en Farbiois. Por aquí les estoy poniendo los chats y ojalá por lo menos a ver si alguien se anima. En el chat estoy poniendo los links de los cursos y si alguien se anima a preguntarle a la doctora o a abrir su micrófono, poner aquí en el chat sus preguntas. Sí, ha de ser muy temprano todavía para las preguntas, entonces yo los entiendo. Sí, Todavía que es cuando la ardilla es todavía no probable. funciona. Y más en fin de semana, ¿no? Pero bueno, se va a quedar de todas formas grabada la sesión, en YouTube para quien quiera, volver a verla, ahí va a estar disponible. Y también, pues ya la doctora puso aquí su correo y quien guste, contactarla de manera directa, pues adelante, ahí lo puede hacer. Este, no sé si algo quisieras comentar de manera complementaria. No, solamente que realmente invertamos en lo que sería nuestra educación y que nos pongamos siempre
a estar actualizados sobre qué es lo que hay, porque si no se nos van a cerrar muchas puertas y eso es muy importante. Además de que como nuestro deber es también hacer que México sea grande, entonces queremos que también entonces estemos actualizados y que no nos quedemos atrás, que demostremos que también podemos ser grandes líderes investigadores. Que aunque tengamos escasez de recursos, que sí, sí se nota la diferencia, pues bueno, tampoco estamos, tampoco, que sí somos muy, muy buenos investigadores en eso. Sí, yo siempre lo he dicho que el recurso humano es el más valioso, ¿eh? El recurso humano está encima de los recursos materiales y México tiene en ese aspecto mucho talento Sí, y ese talento aplicado a estas nuevas tecnologías y estas nuevas herramientas, pues México y Latinoamérica en general pueden despuntar y estar al nivel de cualquier país europeo sin ningún problema. Y sobre todo, como tú lo mencionas, ante circunstancias difíciles de baja inversión del gobierno al sector educativo y de investigación, pues muchas ocasiones estas son las mejores salidas. Yo lo puedo comentar por experiencia propia que cuando yo arranqué haciendo investigación, pues empecé trabajando con todas estas herramientas. Por supuesto que la parte de cuántica la llegué a hacer en su momento, pero de manera colaborativa con gente experta también, porque esto es algo importante. Aquí también tiene que uno reconocer cuál es así es. el campo y el expertise donde uno se mueve porque tampoco puede hacer uno todo, realmente tiene uno que hacer equipo, tiene uno que buscar aliados, tiene uno que aprender, entender, pero no vas a llegar al nivel del experto, entonces Así sí es. requieres hacer muchas alianzas y aquí los jóvenes, pues están en un momento de oportunidad. Ese es el objetivo de estas masterclass también, de darles a conocer de voz propia, de expertos, de todas estas temáticas que muchas ocasiones son desconocidas porque nuestras materias en las carreras del área químico-biológico, pues por ahí apenas empiezan a abordar conceptos de bioinformática. Pero bueno, estos son ya pues temáticas ya pues de por ahí de los noventas, o sea, ahorita ya lo que tú mencionas ni se diga, o sea, yo creo que ni en el posgrado se está No, abordando eso no, y pues ahí es donde los jóvenes tienen que entrarle porque hay competencia y si los ni jóvenes dura. al rato quieren estar en el sector público, en el sector privado, pues van a tener que aprender todo esto y ese es el objetivo de dar a conocer estas temáticas de que ellos empiecen a ver que hay otras oportunidades y pues por eso pues les agradecemos mucho a ti, te agradecemos mucho que haces un esfuerzo en fin de semana de apoyarnos con estas masterclass y bueno, yo creo que los jóvenes seguro mucho aprendizaje de esto se van a llevar y en su vida les va a dar un golpe. Tan es así que de aquí por lo menos uno, dos o tres van a visualizar que en sus proyectos van a aplicar estas metodologías y esto para nosotros pues es algo muy importante que estamos haciendo que las directrices y las visiones de las nuevas generaciones pues vayan tomando un rumbo distinto y que al rato México pues también maneje y sea puntero a nivel internacional en estas metodologías de frontera. Déjame ver el chat, parece que bueno, aquí nos preguntan un poquito sobre las constancias. Sí, les vamos a dar constancias. Manden un correo a la empresa, donde por ahí les pondremos el link a través del video de YouTube. También les pedimos que nos den un like en nuestras plataformas para tener mayor alcance y que más gente que no pudo estar presente pueda ver las transmisiones. Y bueno, pues como mencionamos, estamos regalando un curso de modelado molecular que yo organicé y que está sincrónico y bueno, pues también quiero por ahí regalarlo para que los jóvenes pues tengan la oportunidad de tener conceptos de manera más general, no a este nivel, pero de manera más general tener algunos conceptos sobre modelado molecular e incluso ese curso, pues lleva hasta un libro que también es de mi autoría y que pues también ahí va a estar disponible. Entonces, para eso estamos haciendo un ejercicio
y le pedimos al ponente de la masterclass que nos dé un número de manera aleatoria para que quien quede en quien sea el ganador, pues mande después el correo y le mandemos las instrucciones correspondientes. Entonces, ahorita en este momento, de manera en vivo, tenemos a 11 personas. Tenemos también gente en YouTube, pero por acá ahorita tampoco veo ninguna pregunta. Este, y bueno, pues como queremos que todos estén enlazados con nosotros vía Zoom, les agradecemos a los de YouTube. No tenemos manera ahí también de poder entrar, meterlos al sorteo, ya buscaremos un mecanismo, porque también les agradecemos que nos sigan por esta transmisión, pero tenemos en este momento aquí en Zoom 11 participantes. Y bueno, pues si me dices tu número de manera aleatoria, ahorita busco muy rápido a quién corresponde, por favor. A ver, vamos a poner el número 7, que es el 7 de la suerte. Ok, pues vamos a ver el 7, 4, 6, 7. Le tocaría a Carlos, Crelos. Le tocaría a Carlos. Entonces, Carlos, pues échanos un mensaje a la empresa para darte las instrucciones correspondientes y darte acceso al curso de modelado molecular, donde un poquito hablamos sobre mecánica molecular y mecánica cuántica. Entonces, de acuerdo a la temática, estoy viendo cuál es el curso que más se aproxima y en este caso, pues fue sobre modelado molecular, pero por supuesto que ahí son conceptos muy generales, donde todo esto que han visto aquí no lo van a ver allá porque pues además esos cursos yo los diseñé ya tiene ratito y espero irlos actualizando. No por eso los estoy regalando, porque sean obsoletos, pero sobre todo que abordan conceptos generales, que siempre es bueno primero aprender los conceptos generales. Para esas temáticas es muy recomendable, y la doctora no me dejará mentir, pues tener conceptos de química orgánica muy bien aprendidos, porque acá ya se llega a un nivel donde todo eso debe de ser obvio que lo tengas en mente. No es muy difícil si llegas con conceptos de cero química, porque no vas a poder entender nada. Por eso sí se requieren las Así es. bases, y esos cursos son para cimentar ciertas bases y ciertos conceptos que les ayudarían a entender lo que ahorita la doctora acaba de exponer. Y déjame, estoy viendo el chat, por aquí, nos pregunta Benny, dice, disculpen para poder obtener, bueno, la constancia, ya ahorita lo mencioné, nos mandan un correo a la empresa y Carlos nos dice, hola doctora, hay una base de datos enfocada en descriptores, y esa es una primera pregunta, y una segunda dice, ¿y qué software recomienda para el cálculo de estos descriptores? Sí, ahí, bueno, ahí nada más por darle propaganda al grupo, porque se enfoca más en el sentido químico y está diseñado para tener todos los descriptores de ARDIKit, descriptores, eh, también es algo desarrollado para organocatálisis, pero bueno, sirve mucho para otras áreas más. Entonces, el programa de ATME del grupo Alegre de la Universidad de Zaragoza está en constante evolución, en constante actualización, entonces están a full con todo. Entonces yo recomiendo ese porque tiene todo el sentido químico y está diseñado para eso, además del que se utiliza después el programa de Robert, que es para precisamente el procesamiento de más o menos lo que vimos aquí de manera muy chiquita, muy simple del modelo de CUSAR, pero es ahí Machine Learning utilizando ya con un informe detallado y es el enfoque es para todas las personas que no tienen conocimientos, entonces te dan un por qué este modelo, por qué este descriptor, las pruebas, los filtros, todo, entonces está muy bien diseñado, está muy bien hecho. Entonces recomiendo ese programa de ADME porque está inspirado en todos los demás programas, bien fundamentado y utiliza también DFT conceptual. Entonces, y no está tan pesado para utilizarlo. Entonces está bien sustentado. Entonces yo les recomiendo utilizar ese programa. Está muy bien desarrollado por el grupo. De todas formas, Carlos, ya si quieres, anota el correo de la doctora y le puedes echar un correo para que
te dé seguro información ya más precisa, con links y todo eso. Y bueno, pues también si te animas después con la doctora a hacer el posgrado, o lo que corresponda, colaborar, pues ahí está la doctora también disponible. Y ¿qué más? Eh, bueno, el mismo Carlos dice, ¿se podría dar a alguien más? Yo soy experto en modelamiento. Desde luego no. Este, el que se lo Am- ganó, no lo quiere, pero bueno, si Carlos dice que no, pues le agradecemos entonces que nos diga, que no lo va a aprovechar. Y pues si nos das otro número, doctora, y entonces de una vez aquí, Vamos con el, lo reasignamos. sí, vamos a dárselo al 3. Se lo damos al 3, entonces es Alex R. Alex R, pues te ha tocado. Y pues échanos un correo para darte el acceso, te damos unas instrucciones. Y pues ya, hay que dar las gracias a Carlos que ha cedido este lugar y que él prefiere que alguien más lo aproveche. Y bueno, pues ya, con esto cerramos. Les agradecemos mucho, doctor, te agradecemos mucho en fin de semana que te estamos distrayendo con esto. Muchas gracias por todo lo que nos has, expuesto. El correo de la doctora nos pregunta, Alex, eh, no, para el curso, para el sorteo sí tiene que ser al correo de la empresa donde le llegó el link de la reunión, el link de Zoom. Hay dos correos, pero al que le llegó cualquiera de los dos nos pueden escribir y ahí les mandaremos la información. Y el de la doctora, bueno, pues si requieren información sobre sus temáticas, sobre eh, lo que ustedes consideren, también ahí lo puso la doctora, pero para la constancia y todo esto y el curso sería con nosotros. Bueno, pues muchas gracias. Si ya no hay más preguntas, eh, les agradecemos mucho, doctora, a todos les agradecemos. Y pues ahí seguimos en comunicación. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, buen fin de semana. Gracias. Hasta luego.